Buenos días, hermanos, les mando un saludo el día de hoy domingo. En esta ocasión me encuentro en el templo, estoy aquí en la oficina pues estando aquí no solamente el día de hoy sino en otros domingos pasados he estado reflexionando un poco sobre la situación que estamos viviendo y sobre todo por el hecho de ver el templo pues ahora sí que vacío. Y vino a mi mente un pasaje en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Habacuc. Ahí el profeta Habacuc dice algo muy interesante. En el capítulo 2 versículo 20 dice que Jehová está en su santo templo y luego dice, calle delante de él toda la tierra. Y he estado reflexionando un poco sobre este versículo. Se me hace muy interesante lo que el profeta da a conocer, diciendo primero que Dios está en su santo templo. Sí, Dios está en el templo. Recordemos que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba en el templo. Entonces, para el pueblo de Israel era muy importante el templo en sí. ¿Por qué? Porque ahí era donde Dios se iba a manifestar, ahí era donde Dios, desde ahí era donde Dios iba a hablar al pueblo. Y si vamos un poco más atrás, desde antes de que se construyera el templo, recordemos que en el tabernáculo ahí Dios se manifestaba también eh, a través de una nube o a través de una columna de fuego. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. eh, y recordemos que el sacerdote, bueno, recordemos que estaba dividido en varias partes. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Este, y ahí en el arca ahí se manifestaba la mismísima presencia de Dios. Entonces el templo era algo importantísimo para el pueblo de Israel. Y el profeta dice que Dios está en el templo, que Dios habita en el templo. Y no solamente en un templo cualquiera, dice en su santo templo. Y debemos tomar en cuenta que si el templo es considerado santo, era porque pues Dios se manifestaba en el templo. No era porque el templo fuera por sí solo algo especial, sino que la presencia de Dios eh, le daba ese toque especial. Eso lo hacía santo. ¿Por qué? Porque Dios se manifestaba ahí. Y dice el profeta, Dios está aquí en su templo. Y luego dice, calle delante de él toda la tierra. Es decir, guarden silencio, deténganse, paren de hablar, paren de murmurar, enfoquémonos en él. Es muy interesante que el profeta diga esto. Y no solamente lo dice, hay otros profetas de los mismos llamados profetas menores que hacen mucha referencia al hecho de guardar silencio delante de Dios. Déjeme, por ejemplo, decirle que Sofonías, en el libro de Sofonías capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente: calla en la presencia de Jehová el Señor. Dice, porque el día de Jehová está cercano. Y luego dice, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Pero fíjese lo primero que dice, calle en la presencia, o calla en la presencia de Jehová el Señor. Es decir, guarda silencio en la presencia de Dios. Y luego, si vemos ahí mismo, de los mismos profetas llamados menores, en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 13, dice, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Es decir, calle toda carne delante de Jehová. Guarden silencio. Todos guarden silencio delante de Dios. Y en el libro de Miqueas, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: oíd, pueblos todos, está atenta a tierra, y cuanto hay en ti, dice, y Jehová el Señor
el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Así que tenemos estos versículos que nos dicen que Dios está en su templo o habita en el templo, y que es necesario que todo ser humano, toda persona, toda carne, dice uno de los versículos, guarden silencio delante de Él. Pero ahora déjeme llevarlo al libro de los Salmos. En el capítulo 37, un capítulo muy conocido, dice uno de los versículos, el versículo 7 específicamente: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y luego sigue diciendo: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La primera frase dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ahora, ¿por qué es tan importante lo que dicen los escritores sagrados en el Antiguo Testamento? ¿Por qué es tan importante guardar silencio delante de Dios? Bueno, déjeme ponerle este ejemplo. Cuando una persona, cuando un maestro o alguien está exponiendo un tema delante de un grupo, delante de una clase, ¿qué es lo que el expositor espera del grupo al momento de exponer? Bueno, que guarden silencio. ¿Por qué? ¿Qué se espera de esto? Que las personas pongan atención, que las personas reciban y escuchen lo que se les está dando, para que luego, dependiendo del tema que se trata, lo puedan poner en práctica. Entonces yo lo veo un poco de esta manera, que Dios nos manda a guardar silencio porque Él espera hablarnos, o Él nos habla, y después Él espera que nosotros pongamos en práctica lo que Él nos ha mostrado, lo que Él nos ha manifestado. El guardar silencio también implica respeto. Cuando una persona habla, se nos ha enseñado que cuando una persona habla es necesario que la otra calle, guarde silencio. ¿Para qué? Para escucharla. ¿Para qué? Para entender lo que se nos está diciendo. Y repito, en un dado caso, que sea una clase, que sea una enseñanza, obviamente ponerla en práctica. Entonces, creo que lo que se nos enseña en el Antiguo Testamento es muy importante y muy interesante, y es algo que podemos aplicar en la actualidad, en la situación que estamos viviendo. Guardar silencio delante de Dios habla de un acto de sumisión, de reverencia, de entrega total a Dios, para esperar que Él hable a su pueblo, o que Él nos hable a nosotros, para que nosotros entonces vayamos y podamos compartir aquello que el Señor nos ha dicho o nos está enseñando, nos está mostrando. En nuestra rutina en la que llevábamos hace algunos meses, estoy seguro que muy pocas veces realmente nos deteníamos para guardar silencio y escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Y creo que al ver esto, pues el Señor dijo: si ustedes no lo van a hacer por su propia cuenta, bueno, yo lo hago por ustedes. Y ahora sí que nos paró el ritmo de vida, el estilo de vida, nuestra rutina, detuvo todas nuestras actividades en la sociedad. Nuestros trabajos son diferentes, muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, muchos de nosotros tal vez no hemos salido mucho de casa. Entonces el Señor se ha encargado de eso, de ponernos en la situación, en la circunstancia en la cual nosotros podamos detenernos, podamos guardar silencio y podamos escuchar lo que Él tiene para nosotros, lo que Él busca enseñarnos a nosotros. Ahora, mencionaba también el asunto del templo. En el templo, en el pueblo de Israel, ahí Dios se manifestaba. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. De hecho, cuando los judíos, el pueblo de Israel, oraba en dirección al templo. Recordemos, por ejemplo, a Daniel. Dice la Escritura que él oraba 3 veces al día. Y siempre que lo hacía viendo o en dirección hacia Jerusalén, hacia el templo. Entonces, ¿qué quería decir esto? Bueno, que ellos volteaban a ver hacia allá cuando estaban en sus ciudades, para de alguna manera buscar la presencia de Dios en sus vidas. Ahora bien, en la actualidad muchos de nuestros templos están vacíos.
La iglesia no se está congregando en el templo. Pero recordemos que Dios es todopoderoso, Él es infinito y Él está en todas partes. Y que no podemos ni debemos limitar la presencia de Dios a unas 4 paredes o a un templo, por muy especial que sea este para nosotros. Porque el templo no puede limitar a Dios. Repito, Él es infinito, Él habita y Él está en todas partes. Y lo más maravilloso de esto, hermanos, es que, repito, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba ahí en el templo. Pero lo maravilloso de esto es que ya no es necesario un templo físico, material, hecho por nosotros, para que Dios manifieste su presencia ahí. No es necesario. Es importante para nosotros porque es el lugar donde nos congregamos como iglesia, ¿sí? Pero el hecho de que nosotros estemos aquí o no estemos aquí no limita la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Pablo escribe a los corintios que nosotros, usted y yo, somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Está dentro de nosotros. Fíjese lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, su cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo? Dice, el cual está en vosotros, es decir, el cual mora en ustedes, mora en mí. Dice, el cual tenéis de Dios, dice, y que no sois vuestros. Aquí refiriéndose al cuerpo, ¿sí? Entonces, Pablo le dice a los corintios, ¿ignoran ustedes, dice, que su cuerpo es un templo y que no es un templo cualquiera? Dice que es templo del Espíritu Santo, el cual mora, el cual vive en ustedes, el cual está dentro de ustedes, ¿sí? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, repito, la presencia de Dios se manifestaba en el templo, en el santo templo de Dios. Ahora, la presencia de Dios se manifiesta en nosotros, porque nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros, ustedes, nosotros, dice, son el templo del Dios viviente. Nosotros somos templo de Dios. Dios habita en nosotros, Dios mora en nosotros. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿sí se fija lo maravilloso de esto? Obviamente queremos, hermanos, reunirnos, congregarnos en el templo. Yo espero que ya pronto podamos estar de nuevo reunidos aquí en el templo. Pero no podemos limitarnos al templo. Dice la Escritura, somos templo del Espíritu Santo y Dios mora en nosotros. Dios está ahí con nosotros. Yo le he repetido y le he recalcado muchas veces que el Espíritu Santo nos acompaña, va a nuestro lado, donde quiera que estemos. No solamente está dentro de nosotros, sino que Él está ahí a nuestro lado.
y a donde quiera que usted vaya, Él va a estar. ¿Sí? Entonces Dios está con nosotros, la presencia de Dios se manifiesta en nosotros gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos aprovechar eso, esa bendición que tenemos nosotros como creyentes, de decir que Dios está con nosotros, que Dios mora en nosotros y que donde quiera que nosotros estemos podemos agradarle, podemos honrarle, podemos bendecir su nombre, podemos adorarle con toda libertad. ¿Sí? Antes el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios. ¿Para qué? Para interceder por el pueblo, para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Ahora no es necesario eso. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, tenemos un sumo sacerdote. Un sacerdote que está por encima de aquel sumo sacerdote. Y ese sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Él fue el que entró al lugar santísimo. Recordemos que cuando Él muere en la cruz, viene una oscuridad tremenda, hay un terremoto y, entre otras cosas, el velo del templo es rasgado. ¿Sí? Y vaya que era una tela gruesa, que era imposible que se rasgara. Pero cuando el Señor Jesús muere en la cruz, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe, se rasga en dos, se abre completamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ahora nosotros todo aquel que ha creído en Cristo, que ha puesto su fe en Cristo, tiene acceso directo a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo. Fíjese lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí se fija? Ahora, el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él nos ha dado acceso a la mismísima presencia de Dios. Entonces, tomando el ejemplo del Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba en el templo, ¿sí? Y se demandaba reverencia. ¿Por qué? Porque ahí se manifestaba a Dios y porque ahí el sumo sacerdote iba y expiaba los pecados del pueblo. Pero ahora el templo somos nosotros. Ahora Dios mora en nosotros. Ahora tenemos un sumo sacerdote que nos ha dado acceso libre a la presencia de Dios Padre. Por lo tanto, en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en lo que hacemos y dejamos de hacer, debemos guardar silencio. No en un sentido de permanecer sin decir palabras, sino en un sentido de estar atentos a la voz de Dios. Repito, Dios ha parado todo, ha detenido todo, ha usado esta situación para que reenfoquemos nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora no solamente nos decimos que somos creyentes, sino que ahora también tenemos una responsabilidad, y es que nosotros mismos, hermanos, somos sacerdotes. Nosotros mismos somos sacerdotes. El Señor Jesús, Dios nos ha declarado sacerdotes. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevar a aquellos que nos rodeen la palabra de Dios. ¿Sí? Hemos sido escogidos, hemos sido apartados, ¿sí? Para esto, para ser sacerdotes. Usted y yo se nos ha encomendado esto. Déjeme leerle lo siguiente en la carta, en la primera carta del apóstol Pedro.
capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esta piedra? Pues el Señor Jesús. Dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Fíjese bien. Ustedes, nosotros, dice, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, ahora nosotros hemos sido hechos sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecer, dice, sacrificios espirituales. ¿Para qué? Para que nuestra vida que nuestra vida en sí sea un sacrificio delante de Dios, un sacrificio, una ofrenda agradable delante de Dios, para dar a conocer las bondades, el amor de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis dice, capítulo 1, versículo 6, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dice: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el apóstol Pedro dice que somos sacerdotes, el apóstol Juan también dice que somos sacerdotes. Entonces debemos tomar, hermanos, con seriedad esta labor, este rol, esta bendición, este ministerio que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nuestra vida. Somos templo de Dios y somos sacerdotes de Dios, dice el apóstol Pablo, y también el apóstol Juan. Así que, hermanos, creo que esa es una gran bendición. Creo que es una gran responsabilidad también el hecho de que Dios, el Señor, el Creador del universo, el infinito y todopoderoso Señor, habite en nuestras vidas, viva dentro de nosotros, y que nos dé el privilegio de ser un pueblo suyo de sacerdotes. ¿Cuál era la labor del sacerdote en el Antiguo Testamento? La de interceder por el pueblo. Era el canal, por decirlo así, era el medio entre el pueblo y Dios, entre Dios y el pueblo. Y en un sentido nosotros somos eso, hermanos. Somos un canal entre el pueblo, entre la iglesia, sí, pero también entre aquellos que no conocen de Dios, y entre Dios y aquellos que no conocen de Dios. Esa es nuestra labor, la de dar a conocer el nombre de nuestro Dios con aquellos que nos rodean. Usted es un sacerdote en su casa. Papás, ustedes son sacerdotes en su casa. Eso implica una responsabilidad, un privilegio y una responsabilidad. La de ministrar a su familia, su esposa, sus hijos. ¿No tiene esposo? ¿No tiene esposa? Bueno, en su casa usted tiene esa labor, ese ministerio de ministrar a los que le rodean, sean sus hijos, sea su esposo. Tenemos ese ministerio, esa labor, esa responsabilidad que debemos cumplir, hermanos. ¿Sí? Por algo el Señor nos sacó del templo en estas semanas. Por algo el Señor nos ha tenido en casa. Recuerde que Él hace todo con un propósito. Él no tiene ocurrencias. Él no está un día sentado y de repente se le ocurre algo y entonces lo hace. No. Él tiene un propósito en todo. Y estoy seguro que Él tiene un propósito muy, muy grande para cada uno de nosotros en lo personal
también para la iglesia, ¿sí? Y que Dios cumplirá su propósito en nosotros, en usted, en mí, en la iglesia. Pero también creo que nosotros debemos ser responsables en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos extremadamente bendecidos, hermanos. Dios es bueno, Él es bueno, ¿sí? Y Él ha sido bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha colmado de bendiciones. Y olvidemos lo material. Por un momento, hagamos a un lado lo material. Olvidémonos de todo lo que materialmente Dios nos ha dado. Y pensemos en nosotros, en nuestro ser, en nuestra vida, en lo que hay en nuestro corazón y lo que Dios ha hecho en nosotros. En cómo Dios nos ha transformado, en cómo Dios nos ha ido moldeando, nos ha ido cambiando, nos ha ido, ahora sí que, conformando a la imagen de su Hijo. Nos salvó de la condenación del pecado, transformó nuestra vida. A pesar de nuestras faltas, Él es bueno con nosotros. Nos ha prometido vida eterna, la tenemos segura en Cristo Jesús. Nos ha ayudado en momentos difíciles, nos ha dado sabiduría, nos ha dado todo. Ahora, si toma las bendiciones materiales, bueno, hermano, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué cosa necesaria nos ha faltado? Ninguna. Él nos ha bendecido, Él ha sido muy bueno. Bendito sea Dios porque estamos encerrados en casa, pues tenemos una casa donde estar encerrados. ¿Sí? Bendito sea Dios porque tenemos un plato, aunque sea de frijoles, que comer. Bendito sea Dios. ¿Por qué no nos ha dejado? ¿Por qué no nos ha desamparado? ¿Por qué nos da el privilegio de ser el templo en el cual Él mora? ¿Por qué nos ha dado el privilegio de ser sacerdotes que pueden acercarse, llegar hasta su misma presencia y pueden ir con el pueblo, con la gente que les rodea y llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan? Creo que eso es algo maravilloso, hermanos, y es algo que no debemos olvidar. Pedirle a Dios que volvamos a reunirnos aquí en el templo, sí, esa debe ser nuestra oración. Y creo que pronto lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero sin olvidar que nosotros mismos somos el templo donde Él habita. Y que lo que hacemos aquí, hermanos, en el templo, lo debemos hacer en nuestra casa, lo debemos hacer en la calle, lo debemos hacer en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios mismo está con nosotros, morando en nosotros. Y todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, hagámoslo para el Señor. ¿Sí? Porque Él está ahí, a nuestro lado, bendiciéndonos, ayudándonos, guiándonos en todo momento, en toda circunstancia. Yo estoy segurísimo que Dios ha sido bueno con usted y la ha bendecido en estos meses. Y Dios ha sido bueno con nosotros como iglesia. Estamos a prácticamente una semana de que la iglesia cumpla un año más. Dígame usted si no, el Señor ha sido bueno con nosotros. Porque hasta el día de hoy nos ha permitido seguir adelante. Nos ha permitido seguir aquí. Nos ha permitido ser
la primera iglesia bautista de esta ciudad, la cual no se encuentra ahorita aquí en este templo, pero la cual sigue adelante y sigue firme desde su casa, desde sus hogares. Bendito sea Dios por ello. Compartamos el Evangelio, hermanos, en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, nuestra esposa, nuestro esposo, si no conocen del Señor, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, en los mensajes que mandamos. Aprovechemos, hermanos, esta oportunidad que se nos está dando para compartir el Evangelio. La gente necesita escuchar de Cristo y nosotros somos el medio a través del cual esta gente puede escuchar de Dios y de su amor, del mensaje de salvación. En estas semanas me ha tocado estar evangelizando a una persona y bendito sea Dios que ella se ha acercado al Señor. Y es precisamente toda esta situación, todas estas circunstancias que la han hecho llevar, que la han llevado a ese punto de buscar de Dios. Sí. Entonces, hermanos, la oportunidad de ahí está. Repito, Dios ha hecho esto con un propósito. Y ese propósito es que nos pongamos las pilas. Ese propósito es que compartamos a los que nos rodean. Ni siquiera, hermanos, es necesario hablar de una campaña de evangelismo. No. Todo lo que tenemos que hacer es compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean. Nada más. ¿Sí? Ni siquiera tenemos que invertir miles de pesos en hacer algo súper grande, extraordinario. No. El Señor nos ha metido en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Ahí está. Ahí es donde debemos compartir. Nos ha dado la facilidad de comunicarnos en cuestión de segundos. En un instante usted manda un mensaje y ese mensaje lo recibe la otra persona. Y yo estoy seguro que usted ha estado en contacto con sus seres queridos, con sus amigos, con aquellos que conocen del Señor y con aquellos que no. Yo estoy seguro que usted ha seguido en contacto con ellos, ya sea a través de una llamada, a través de un mensaje, ya sea por Facebook, ya sea por WhatsApp, por cualquiera otra de las redes sociales, pero ahí está, hermanos. Dios ha puesto todo en nuestras manos para que podamos ser de bendición para aquellos que nos rodean. ¿Sí? El Señor apartó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuera una nación santa, una nación de sacerdotes que llevara su nombre a los demás pueblos. El Señor ha hecho lo mismo con nosotros, nos ha apartado, nos ha tomado aparte, nos ha hecho santos en Cristo Jesús para ser un pueblo santo, una nación santa, una nación de sacerdotes para llevar a los que nos rodean el mensaje del Evangelio. Así que, hermanos, esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea, esa es la bendición que Dios nos ha dado. No la desperdiciemos y, hermanos, sigamos orando. Sigamos intercediendo los unos por los otros. Les repito, estoy seguro que pronto nos vamos a ver. Sí, ya las autoridades han empezado a permitir a partir del día de mañana, 1 de junio, ciertas actividades y las actividades de las iglesias también van involucradas. Así que estemos orando por esto, que podamos reunirnos pronto. Estaremos tomando cartas en el asunto en estos días para, en cuanto sea posible, comunicarles el día en que nos podemos estar reuniendo, obviamente tomando las medidas necesarias, las medidas que el gobierno ha establecido, y sigamos orando también por nuestras autoridades, por todas y cada una de ellas, tanto a nivel municipal, estatal y pues obviamente también federal, ¿verdad? Que Dios les dé sabiduría
que Dios les guíe para tomar las decisiones adecuadas y que en todo esto podamos ser beneficiados todos, tanto la iglesia como la sociedad en la cual vivimos. Así que hermanos, Dios les bendiga. Es un placer, un privilegio poder compartirles un poquito de mensaje de la palabra de Dios y espero que esto sea de bendición para sus vidas. Estaré en contacto con ustedes ahí a través del grupo para, como les decía, cualquier decisión que tomemos, pues comunicárselas. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a la distancia. Que Dios les bendiga.